de que vemos, sino que podamos dejarnos llevar por ese lenguaje de fe, por la voluntad de Dios, por el propósito de Dios para con nuestras vidas, para entender de que somos más que vencedores en Cristo Jesús, para poder entender de que Dios nos llamó con un propósito de alcanzar unas metas, unas promesas, alcanzando las promesas de Dios. Fue la palabra que nos regaló a la iglesia, que te regaló a ti, ahí en tu casa, alcanzando las promesas de Dios. Generación Josué, que pasó aquel Jordán, que dijo: yo cogeré aquello que Dios ha preparado de antemano para mí. Y quiero que podamos ver en esta mañana, quisiera que podríamos compartir la palabra. Quisiera Deuteronomio 31, desde el versículo 1. Qué bueno es entender de que Dios nos llamó no vivir en esclavitud, no solamente a que Él nos libraría de aquella esclavitud, sino de que podríamos alcanzar las promesas, las bendiciones que Dios tenía para nuestras vidas. Y lo importante de entender que Dios está con nosotros. Es importante que entiendas que Dios está contigo en este proceso. Seguramente muchos de los que me estáis escuchando, el Señor ya os sacó de la esclavitud, de aquel Egipto, de aquel sitio tenebroso en el cual nos encontramos sin esperanza, pero Dios vino a nuestras vidas, se mostró, nos sacó, dice, con mano fuerte, lo sacó de Egipto y lo llevó por aquel desierto, pero con un propósito de que alcanzando las promesas de Dios para nuestras vidas. Y vamos a leer en Deuteronomio 31, en el versículo 1, dice la palabra de Dios: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo: ese día soy de edad de 120 años, no puedo salir ni entrar, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, el Señor me ha dicho: no pasarás este Jordán. Aquel Jordán de que era la separación entre el desierto y la promesa de Dios. Aquello de que separaba el desierto, la prueba, la dificultad, la angustia y la promesa de Dios, la bendición de Dios. Dice: no pasarás este Jordán. El Señor tu Dios, Él pasará delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como el Señor ha dicho. Y hará el Señor con ellos como hizo con Sehón y con Og, rey de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregarán el Señor delante de vosotros. Y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaros y cobrad ánimo. No temas, ni tengas miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró el Señor a sus padres que les daría, y tú le harás heredar. Y el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides.
¿Qué palabras le refiere allí Moisés al pueblo? Le dice, mira, yo he llegado hasta aquí. Ya soy de 120 años, ya el Señor me ha dicho que ya más ni voy a salir ni voy a entrar. Que hasta aquí he llegado yo. Que no pasaré aquella frontera. He caminado, he salido de Egipto, de la esclavitud. He guiado al pueblo durante 40 años por el desierto, pero no vas a poder dar ese salto de alcanzar las promesas de Dios. Y todo eso se lo estaba diciendo. Estaba haciendo un traspaso de poder a Josué. Y dice, y el Señor me ha dicho que será Josué quien entrará, quien irá con él, y que Dios peleará por él, le dará la victoria delante de todos los reyes que pueda haber en esa nación, y que repartirá la tierra. Y además le dice, no temas ni desmayes, no te intimides, porque el Señor va contigo. Esas son las palabras que nos dio a nosotros como iglesia. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor está contigo, porque el Señor pelea por ti. Y ese es el traspaso que hizo. Moisés le estaba diciendo, ya soy mayor, el Señor me ha dicho que no voy a entrar a esa tierra prometida. Y fijaros, que no es que no entraría porque él no quería, sino porque no había obedecido la voz del Señor. El Señor una vez le dijo, golpea la peña. Golpeó y salió agua. Otra vez que también necesitaban agua, le dijo, háblale a la peña. Y Moisés, humanamente, sabiendo ya el procedimiento que tenía que hacer, fue, y además que escuchar la voz del Señor y hablar a aquella peña, a aquella roca, dice que le hizo igual que la primera vez, la golpeó. Porque Moisés ya había aprendido cómo se hacían las cosas. Parece que ya no dependía tanto del Señor. Y preparando esta palabra, el Señor me decía, ¿te puedes hacer un profesional de la religión? Puedes aprender los métodos y al final ya no necesitar esa dependencia de mí. Y examinaba mi vida y decía, Señor, yo quiero depender de ti. Yo no quiero hacer cosas para hacer. Yo quiero hacer aquello que tú quieres que haga y como tú quieres que lo haga. Porque al final de todo se resume de que aquellos que obran conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voz de Dios para su vida, aunque sea diferente en un momento y en otro, aquellos entran y alcanzan las promesas de Dios. Aquellos que se han aprendido los métodos. Y es verdad que igual estamos en la iglesia y estamos sirviendo, pero lo único que hemos aprendido son métodos. Y es verdad que el Señor nos bendice. El Señor, cuando Moisés golpeó aquella peña, salió también agua. Y hay bendición. Y muchas veces nos está usando a nosotros. Pero eso no quiere decir de que estemos en la voluntad, en el propósito de Dios, aunque podamos estar sirviendo al Señor. Y déjame que te digan esta mañana, si te has aprendido el método, igual el método no te vale para poder alcanzar las promesas de Dios. Sé sensible a la voz del Señor cada día, aunque te parezca absurdo lo que Él te diga, pero sé sensible a esa voz, para que no tengas que estar como Moisés, dando vueltas y vueltas y vueltas por aquel desierto, y al final para poder ponerse delante de aquella promesa y no poder pasar aquel río que era la frontera entre él y la promesa, las bendiciones de Dios. Vemos de que Moisés fue un libertador, y vemos también de que Josué fue un conquistador. Qué bueno, porque los dos son necesarios, importantes.
Vemos de que Moisés nos sacó de aquella esclavitud. Moisés fue el hombre imprescindible para que el pueblo de Dios podría salir de esa esclavitud y se podría encaminar a alcanzar la promesa de Dios para su vida. Pero vemos de que Josué es el que nos lleva, el que reparte aquellas promesas en su pueblo. Y tenemos dos personas, un libertador y un conquistador. Y tú y yo hemos sido libertados por la sangre de Cristo, nos ha hecho libres. Pero eso, déjame que te diga, no quiere decir que hayas alcanzado la promesa de Dios. No basta solamente con decir ya, el Señor me libró de aquella situación mala en la que me encontraba y ya lo he conseguido todo. No. Estaríamos igual como Moisés, quejándonos a medias. Fijaros lo que dice Pablo. Dice, así que yo de esa manera corro. Dice, no como a la aventura, como dando así, dice, no peleo como dando golpes al aire, sino que pongo mi cuerpo en sacrificio, lo humillo, lo hago que sean obedientes, para que, dice, ¿no? Que para que no habiendo siendo heraldo de ejemplo, de testimonio para otros, ahora yo venga a ser descalificado. Diciendo, yo no hago las cosas de cualquier manera, sino que me centro y me sujeto al plan y la voluntad de Dios. Porque no habiendo sido sacado de la esclavitud de Egipto, ahora resulta que por el camino yo esté haciendo las cosas en vano y no puedo alcanzar aquella promesa que Dios tenía para mi vida. A los filipenses les decía lo mismo, hermanos, yo lo mismo pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidándome ciertamente de lo que está atrás, de la esclavitud, prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Adelante, no mirando atrás, no mirando, no, que viene el Señor, me sacó de la esclavitud, gloria a Dios, a mí también, ya muchos hemos sido redimidos, pero mirando, alcanzando lo que Dios tiene para tu vida, sin perder la perspectiva, mirando adelante. Hay mucho más para tu vida. Y Pablo así lo decía, no basta con dejar de ser esclavos, tienes y tenemos que alcanzar nuestras promesas, aquello a lo cual hemos sido llamados, tú y yo, aquello que Dios ha preparado de antemano para nuestras vidas. Por eso dice que la generación Josué son aquellos de que quieren conquistar sus sueños. Nosotros somos la generación Josué que queremos alcanzar las promesas de Dios, aquello que el Señor nos dijo, que alcanzaríamos sus promesas. La tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, donde están las bendiciones. Y ahí tenemos nuestra mirada puesta en ellos. Aquellos son aquellos hombres y mujeres de que se esfuerzan, que creen, que son valientes y que hacen grandes cosas con la ayuda de Dios. Aquellos que se ponen en las manos de Dios, aquellos que están dispuestos a creer, a confiar en Dios. Esos somos tú y yo, que están dispuestos a pelear. Tú estás dispuesto a pelear por tus bendiciones, por tus promesas, por alcanzar aquello que Dios te ha prometido. Tú eres generación Josué. Tú eres un conquistador. Tú eres decir, por muchos obstáculos que haya por delante, si el Señor va conmigo, los alcanzaré, porque Él lo ha prometido. Y es importante el saber por qué Josué fue escogido, sucesor de Moisés. Tenemos que entender por qué entre todos los que había, Josué fue escogido por ese, ¿no?, sucesor de Josué. Importante porque ¿qué es lo que Dios vio en su corazón? Para que él podría ser llamado a ser ese conquistador.
¿Te gusta pensar? Dice, es importante saber por qué fue Josué el sucesor de Moisés. Pero es importante también entender, saber de que Dios lo había llamado, lo había escogido para alcanzar las promesas de Dios. Y es importante el poder entender de qué características, qué actitudes tenía Josué, qué es lo que Dios vio en Josué para que sería ese hombre que alcanzaría las promesas de Dios. Y en esta mañana quiero que veamos cuáles son las actitudes de que tenía este Josué, qué es aquello de que Dios vio en Josué, que no vio en el resto del pueblo. Y no se equivocó con Josué, ni se equivocó contigo, ni se equivocó conmigo. El Señor nos dio la palabra, alcanzando las promesas, generación Josué. Porque sabía de que nosotros teníamos ese propósito de poder alcanzar sus promesas. No nos conformamos solamente con que nos hayan sacado de la esclavitud. Dice que el cerdo lo limpian y vuelve al vómito. Nosotros no nos conformamos con que nos saquen y nos dejen sin ninguna esperanza, sino sabemos de que hay más, que Dios tiene un propósito grande para con nuestras vidas. Pero es importante decir qué tenía de especial, qué actitudes tenía Josué, de que Dios dijo, este es el hombre, esta es la mujer que va a alcanzar las promesas de Dios, que no va a ver los inconvenientes, sino de que va a creer a mi palabra, a mi voz. Y vemos de que la primera actitud que tenía este Josué, dice de que Josué era un hombre bajo autoridad. Josué no se pensaba de que por él solo ya podía hacer las cosas. Le fue traspasado aquel encargo. Dice, ya no va a ser Moisés quien lleve al pueblo ahí a la promesa de Dios, a la tierra de Canaán, aquella tierra de leche y miel, sino de que dice, ahora va a ser Josué, este hombre. Le hace el traspaso allí delante de todo el pueblo, llamó a todo el pueblo de Israel allí delante y dice, este es el hombre que Dios ha dicho de que os meterá en la tierra, que él irá delante y el Señor irá con él y os repartirá como heredad las bendiciones, las promesas de Dios, la tierra de Canaán. Y este hombre fue allí puesto delante de todo el mundo. Y vemos de que fue el nombre de que Dios estaba con él. El primer paso que tenía que hacer era pasar aquel Jordán, aquel río, con todo el pueblo, con el arca. ¿Y cómo pasaremos este Jordán? Dice, mandar el arca, el Señor delante. Y dice que cuando metieron aquel arca en el Jordán, las aguas se separaron. Se abrió un paso y pasó por allí todo el pueblo, y el Señor estuvo en medio de aquel río hasta que pasaron todos. Luego el Señor le dijo coger 12 piedras según cada tribu y hacerlo allí un monumento, un altar, para que cuando pregunten ¿qué es esto?, puedan contar de las grandes y maravillosas cosas que Dios ha hecho con su pueblo, cómo los sacó de Egipto, cómo los llevó por el desierto, pero cómo nos ha introducido en la promesa de Dios, cómo Dios cumple su promesa. Y una vez que entra, yo me supongo de que allí Josué ya había sido reconocido delante de todo el mundo. O sea, eso seguramente que él habría subido un poco diciendo, yo ahora soy aquí el que mando, yo ya soy más que los demás. Ver que la mano de Dios estaba con poder, con su vida, de cómo Dios había abierto el Jordán, cómo había pasado al pueblo, cómo Dios iba con él, y además todo lo que hacía lo respaldaba. Seguramente si habríamos sido tú y yo, nos habríamos creído casi Dios. Pero vemos de que este Josué, dice de que se le apareció allí un varón delante de él con una espada desenvainada. Y parece ser que hubo un momento de confusión, y dijo, ¿tú de quién eres? ¿De los nuestros o de nuestros enemigos? Y aquel varón le dijo, no, yo he venido como príncipe
del ejército del Señor. Y vemos que entonces este hombre de que le habían dado, por decirlo públicamente, la autoridad, que Dios le respaldaba con señales y prodigios, dice que se postró en el suelo, que le adoró y que le dijo, ¿no? ¿Qué quiere que haga su siervo? Vemos de que a pesar de que le habían puesto sobre el pueblo de Israel, él no tenía problemas en obedecer cuando entendía de que Dios estaba por medio, que la autoridad de Dios estaba por encima de él, y se humillaba delante de él. Qué bueno es entender, por mucho que te hayan puesto en el lugar que te hayan puesto, aunque seas, mira, el pastor del pastor es humano, que entiendas que hay un pastor que está en los cielos, que Él es el que manda, y que nosotros solamente obedecemos, que dependemos de Él. Y este era Josué, porque déjame que te diga algo: Dios no bendice a los soberbios, a los rebeldes. Dios a aquellos que son rebeldes, Dios a aquellos que no quieren escuchar, Dios a aquellos que quieren hacer su voluntad, aunque piensen que es buena y correcta. Pero no estamos hablando de que tengan buenas ideas, sino que estamos hablando de que hagan la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere en cualquier momento. Lo mismo que le dijo a Moisés. La primera vez golpea. Pero la segunda le dijo, habla, y golpeó, y eso desagradó al Señor. Por eso, aunque a ti te parezca buena tus intenciones, Dios lo que quiere es obediencia, porque Dios no bendice al rebelde, al que quiere hacer las cosas a su manera. Y tenemos un ejemplo de aquí de Saúl, de que vemos de que el profeta le dijo, espera 7 días para ofrecer sacrificio antes de ir y pelear contra esa guarnición de los filisteos, y por motivos que podríamos decir justificados o no, que si la gente se iba a desertar, que si... Podemos sacar 4.000 justificaciones. Y humanamente, seguramente, de que alguna puede tener un argumento válido, pero no para con Dios. Cuando vino el profeta y dijo, ¿pero qué has hecho? ¿Cómo que has ofrecido el sacrificio? Tanto que le dijo las palabras que le dijo, locamente has hecho. Cuando tú no estás haciendo aquello que Dios te ha mandado, cuando estás haciendo aquello que tú crees que es lo que debes hacer, pero que es tuyo en contra de lo que Dios te ha dicho, o sea, que eres un rebelde, que no aceptas la voluntad de Dios, que no aceptas el obedecer al Señor, aunque te parezca que no tiene sentido lo que te está diciendo. El profeta le dijo, locamente has hecho. Locamente, aunque a ti te parezca de que era la mejor idea, que iba a dar el mayor fruto, dijo, locamente has hecho. Y dice, oye, el Señor había confirmado tu reino para siempre. Qué bueno es entender de cuando nosotros obedecemos al Señor. Puede ser una oportunidad en esa obediencia que tú igual no has entendido, pero puede ser cuando justamente Dios te había confirmado. Te había confirmado. Igual es la que menos esperabas. Pero Dios te podía haber confirmado por la obediencia en aquel momento. Pero sin embargo vemos de que a Saúl lo que le dijo, locamente has hecho. Dios habría confirmado tu reino para siempre. Y ahora, dice, y ahora se ha buscado a otro que tiene un corazón conforme a Dios. Déjame que te diga, si tú no eres capaz de obedecer al Señor, Dios se buscará a otro que tenga el corazón conforme a Él, capaz de obedecerle a Él. Porque Dios no bendice a los rebeldes. A Saúl le dio otra oportunidad y le dijo, vete y pelea contra Amalek. Y le dijo que destruyera todo. Él dice, no te apiades de nadie.
de nada mata a hombres, mujeres, niños, a una luz de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Y vemos de que Saúl fue, peleó, los conquistó, pero todos sabemos aquella historia de que perdonó la vida de Agar, perdonó lo mejor supuestamente. No, eso es para sacrificar a mi Dios. ¿Tú crees de que Dios necesita de tus sacrificios? Dice, mejor es el obedecer que la grosura de los carneros. Mejor es obedecer que la grosura de los carneros. Dice, el Señor está desechado hoy como rey. No pienses de que tú vas a comprar al Señor por lo que le des. El Señor no está a la venta. El Señor no quiere aquello que no te ha pedido, por muy grande que pueda ser. Él no quiere ofrendas que sean anatemas. Lo que Él quiere es obediencia. Obediencia. Y vemos de que el Señor se le presentó a Josué una vez de pasar aquel Jordán, de entrar en la tierra prometida, para recordarle de que había una autoridad superior a él. Había una autoridad superior a él. Pero Josué actuó bien, dijo, se puso su rostro en tierra, le adoró. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y el Señor le dijo, descálzate, porque tierra santa es. Aquellas mismas palabras que le había dicho a Moisés allí en la zarza. Quita tu calzado, santifica tu vida. Y allí hicieron aquel, se acordó de que el pueblo no se había circuncidado en todo el tiempo en el desierto. De allí cogió otra vez el pacto, la señal del pacto de Dios con su pueblo. Santificó el pueblo. Y eso es lo que el Señor quiere. Obediencia. 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 Josué estaba acostumbrado a estar en obediencia. 40 años estuvo en obediencia a Moisés. Dice, ¿por qué fue el sucesor de Moisés? Porque durante 40 años estuvo en obediencia a Moisés. Y es bueno que lo podamos entender. Pero muchos hombres, qué importante es no hacer grandes cosas, sino obedecer. El mismo Pablo dice de que Pablo, una vez de muerto Esteban, allí también a los pies de Pablo, pidió cartas para ir a perseguir a los del camino, y en aquel camino a Damasco, dice, tuvo un encuentro con el Señor. Y en aquel encuentro que dice que cegó su vista, que cayó al suelo, las palabras de Pablo es, ¿qué quiere que haga mi Señor? Obediencia. Obediencia. ¿Qué quieres que haga, Señor? No que te puedo dar, no mira todo lo que he hecho, mira quién soy, sino obediencia. ¿Qué quieres que haga? Eso es lo que al final le agrada al Señor. La misma María, esa gran mujer la cual Dios escogió, que se le presenta allí el ángel y le revela todo el plan divino para su vida. Y concebirás un hijo y será llamado Hijo de Dios. Le llamarás, su nombre será Jesús. Y vemos la importancia de todo eso. Le fue mostrando cómo, Señor, si yo no conozco varón, tú no te preocupes, el Espíritu Santo, con su poder, con la sombra del Espíritu Santo, se dará salud a un niño. Y no solamente tú, tu pariente, dice también, concebirá un niño. Y ella, en este pensamiento de que
que a mí así, porque yo me supongo, madre, toda esa revelación, pero ella también estaría pensando, ¿y qué va a ser de mí cuando yo vaya allí a José y le diga, mira, de que he quedado encinta del Espíritu Santo? Habría esos pensamientos dentro de ella diciendo, ya lo que voy a hacer yo y por qué a mí, porque sí, cuando lo escuchamos, ¡ay, qué bonito! Fue escogida, pero tenía que pagar un precio por todo aquello. Y yo me figuro que en su mente pasarían todas estas cosas como muchas veces pasa en las nuestras. Queremos servir a Dios, queremos que el Señor nos use como un instrumento. Señor, úsame. Pero esto trae unas consecuencias a nuestras vidas, trae una paga que hay que pagar. Pero vemos el ejemplo de esta mujer que dice, he aquí la sierva del Señor. Que bueno, es decir, aquí está tu sierva, aquí yo no soy la que mando, yo no soy la que decido, sino hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué bueno es entender que el instrumento esencial para poder alcanzar las promesas de Dios es la obediencia. Es la obediencia al Señor. Eso es lo que vio en Josué, el Señor. Y tenemos que aprender a someternos bajo esa autoridad de Dios. Tenemos que aprender. Aunque eso es lo que nos cuesta. No solamente a ti, a mí también me cuesta. Queremos alcanzar nuestros sueños, nuestros proyectos, aunque no sean los sueños y los proyectos del Señor. Aunque dejemos muchas veces al Señor a un lado, pero anteponemos muchas veces nuestros sueños, nuestros proyectos, y tenemos que aprender que tenemos que estar bajo esa autoridad, porque Dios siempre se ha manifestado y nos ha guiado bajo una autoridad, aunque sea una autoridad delegada. Tenemos responsables, tenemos a nuestros maestros que nos dejaron en la escuela y teníamos que obedecerles, a nuestros padres, a nuestros pastores. Dios siempre ha querido la sujeción de cada uno de nosotros. Tanto que vemos al mismo Pablo que dice, sométase toda persona a las autoridades, pues porque están puestas por Dios. Porque el que resista a una autoridad, al mismo Dios resiste. Qué bueno es entender de que yo no puedo hacer mi voluntad, aunque piense que no, es que la voluntad de Dios está por encima de todo. Seguramente de que estas palabras venían por los celotes, aquella secta, los celotes de que seguramente que decían, no obedecemos a los romanos porque solo obedecemos a nuestro Dios. Y muchas veces nosotros somos así, pero hipócritas, porque decimos, no, antes solo obedezco a Dios, pero cuando te interesa. Cuando te interesa. Cuando no te interesan, la voz de Dios queda distorsionada por ahí y no hacemos caso. Pero Pablo cogió y dijo, no, toda autoridad está puesta por Dios. Es delegada por Dios. Y el que resiste a esa autoridad, el que resiste a la obediencia, el que es un rebelde, que es el principio satánico, la rebeldía a Dios, la rebeldía a la autoridad, principio satánico que te aleja de la voluntad de Dios y del poder alcanzar las promesas de Dios. Y vemos de que el Señor dice, someteros al Señor. Y Él encamina nuestra vida a través de esa obediencia. Y Josué cumplía con aquello, era obediente al Señor y a sus siervos y a todo aquel que el Señor ponía, obedecía. Y tú y yo tenemos que aprender de este Josué, ser obedientes al Señor, ser obedientes a aquellos que han puesto como autoridades nuestras, porque eso es bueno y dice lo que agrada al Señor. La segunda actitud que vemos en este Josué, que dice que era un hombre paciente. Qué bueno es eso, porque muchas veces decimos, ay, no pidas paciencia, que te van a venir pruebas y atribulación. Porque está claro que la paciencia viene cuando hay prueba y atribulación. Pero Josué era un hombre paciente. Y nosotros tenemos que aprender a ser pacientes también.
Vemos de que Moisés sube con Josué aquí al Sinaí. Dios lo había llamado, Dios le iba a entregar aquellas tablas, los mandamientos. Y subían los dos cuestas para arriba, el campamento abajo, estos dos hombres para arriba, y de repente el Señor le dijo, no, Josué no va a poder subir. Y se quedó a mitad de camino. Moisés subió para arriba, el campamento para abajo, y Josué a mitad de camino, solo pudo subir Moisés. Pero fijaros, porque siempre decimos, ay, mira, Moisés, pobrecito, 40 días sin comer allí con el Señor, allí en el Sinaí, arriba del monte. Y yo me hacía la pregunta, ¿y cuántos días estuvo Josué sin comer? 40 días de incertidumbre. Porque, si nos acordamos, Moisés subió, pero estaba con el Señor. El pueblo a lo suyo. Viva la vida. Fiesta. Pero Josué, ese hombre que no estaba ni en un sitio ni en otro, dice que esperó. Mientras que en el campamento le venían la gente allí a Aarón y tal, mira lo que pasa con Moisés, ha subido para allí, no sabemos nada de él, a nosotros dioses, a los que podamos adorar y que sean ellos los que nos guíen. Porque de ese Moisés ya no sabemos nada de lo que le ha pasado. Así es como actuaba el pueblo. Pero este Josué no actuó así. Se mantuvo firme en la incertidumbre, pacientemente dice que estuvo allí. Y la generación Josué son las personas que aprenden a esperar, que aprenden a confiar. Aunque Moisés tarde, aunque no entienda lo que está pasando, yo me supongo 40 días allí diciendo, pero bueno, Señor, ¿esto qué es? Si muchas veces no sabemos esperar ni 2 horas, 40 días, ni entendiendo ni comprendiendo el tiempo. Pero dice de que ese Josué había aprendido a esperar. Cuando Moisés dice que iba allí al tabernáculo, dice de que él estaba alrededor esperando. Todo el mundo en la puerta del campamento, cuando Moisés entraba allí en la presencia de Dios, la columna aquella de fuego, la nube se ponía allí, iba Moisés allí al tabernáculo, y dice de que Josué siempre estaba alrededor, esperando pacientemente qué será lo que Dios está hablando con Moisés. Tanto que dice que hasta Moisés se iba y él se quedaba alrededor del campamento, esperando que otra vez iría Moisés allí al tabernáculo para poder hablar con Dios. Y él siempre, ¿qué será lo que Dios le está diciendo? Esperaba de tener esa revelación de la voluntad de Dios, de estar cerca de Dios. Era un hombre que sabía esperar, que confiaba en Dios. Josué era un hombre paciente. Aquellas palabras de David, a esperar el tiempo perfecto de Dios, en angustia, en la dificultad, en las pruebas, muchas veces pruebas de muerte, de enfermedad, circunstancias que nos desbordan. Pero fijaros la importancia, el mismo David en su Salmo 40 decía, pacientemente esperé al Señor. Dice, pacientemente en el momento de prueba, de angustia, de tribulación, pacientemente esperé al Señor. Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. No en la angustia, no en la desesperación, sino pacientemente, porque sabía que el Señor se iba a manifestar, que el Señor no le iba a dejar solo, que el Señor estaba con él. Y como decía, no, ni nuestros caminos son sus caminos,
ni tampoco sus tiempos son nuestros tiempos. Pero el Señor siempre estaba ahí. Qué bueno es. Josué era un hombre obediente, pero era un hombre paciente. La tercera actitud que vemos de que era un hombre de Dios. Qué bueno es cuando vemos un hombre de Dios, una mujer de Dios, que ve lo que Dios va a hacer, se adelanta, confía en las palabras de Dios, en las promesas de Dios. Esos son los hombres que Dios quiere. Esos son los hombres que son, y las mujeres que son hombres y mujeres de Dios. Aquellos de que saben y creen lo que Dios les ha prometido. Y lo ven, solo ven la promesa de Dios, no las dificultades. Dice de que los mandaron allí a reconocer aquella promesa. A reconocer. Fueron 12 a reconocer aquellos espías. A reconocer el terreno. Y hubo 10 de que vinieron, y lo único que vieron, decían, el pueblo que allá habita es muy fuerte. Dice, las ciudades muy grandes y fortificadas. Y luego dice, también vimos allá a los hijos de Ana. O sea, no veía más que pegas, problemas. No veían lo que es la promesa de Dios. Lo único que veían eran los inconvenientes. Son aquellos que están todo el rato, sí, pero. Y un día hay que decir, pero que te calles ya. Que abras tus ojos. Que Dios te ha puesto delante de ti las promesas de Dios. No mires los inconvenientes. Ya sabemos que son muchos y difíciles. Pero el Señor ha dicho de que estará contigo. Pero vemos de que Josué no era como estos 10. Josué dice de que fueron con Caleb y reconocieron aquella tierra y dijeron, la tierra grande, es buena y en gran manera, es una bendición, es una tierra donde fluye la leche y miel. Vino las cosas positivas, tanto de que aquellos de que un poco dudaban le decían, no seáis rebelde contra el Señor, no seáis rebelde contra el Señor, nos comeremos como pan. Porque aquellos que los protegían, aquellos enemigos, ya no tienen esa cobertura. Y con nosotros está el Señor. Con nosotros está el Señor. Y solamente veían las bendiciones de Dios. Y no solamente ver las bendiciones de Dios, sino que veían que el que estaba con Él era el que les iba a dar la victoria delante de todos sus enemigos. Qué bueno es entender de cuando dices que hay problemas, hay circunstancias. Claro que hay problemas, hay circunstancias. Pero lo que tenemos que ver son las promesas de Dios para nuestra vida. A mí problemas y circunstancias, gigantes y torres fuertes, he tenido toda la vida. Cuando veía las promesas y cuando no las veía. Cuando alcanzaba mis promesas y cuando no las alcanzaba. Siempre han estado ahí los hombres fuertes. Siempre han estado ahí las murallas. Pero cuando el Señor ha ido conmigo, las he podido conquistar. Porque las veía y sabía que eran posibles, porque Dios estaba con nosotros. Es esa generación Josué que al final dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. No sé cómo será, no sé cuánta dificultad habrá. Lo que sí sé de que alcanzaré la promesa de Dios. Lo que sí sé es de que el Señor va conmigo. Y que para Dios no hay imposibles. Que no hay batalla que Cristo no pueda ganar. Que no hay problema que Él no pueda solucionar. Que no hay sueño ni meta que Dios no pueda alcanzar. Tienes que entender, tienes que ser un hombre. Un hombre de Dios, un hombre de fe. Que le crea a Dios. Generación Josué son aquellos que no miran los obstáculos, no miran las dificultades, sino que miran las promesas, las bendiciones de Dios y que están a su alcance.
Y no estoy diciendo que no existan las dificultades, claro que existen, son reales y son grandes. Pero no ponemos nuestra mirada en ellas, sino que ponemos nuestra mirada en Dios, en su poder, en su misericordia, sabiendo que las puede derribar, que Él las puede quitar. Y esos son los hombres que son generación Josué. Obedientes, pacientes, y hombres y mujeres de fe, de Dios, que le creen a Dios, que no miran las dificultades, sino lo único que miran es que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y la cuarta actitud de que vemos en Josué dice de que era un hombre de convicción. Qué bueno es el tener esa convicción de que yo soy del Señor. Tú eres del Señor. Tu familia es del Señor. Toda tu vida es del Señor. Y vemos de que Josué era un hombre con convicciones. Josué, vemos de que en el libro de Josué de que el Señor fue fiel, porque era un hombre de Dios. Iba con él y le respaldaba. Y aquello que dijo de que iba a hacer, que iba a repartir por heredad toda aquella tierra, las promesas de Dios, lo hizo. Repartió al pueblo de Israel la tierra. Y cuando terminó, ya habían recibido las bendiciones de Dios, ahora les dijo, ahora tenéis que mirar a quién vais a servir. A los dioses de vuestros padres al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cual tierra estáis. Decía, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo en mi casa serviremos al Señor. Sí, es verdad, ya he alcanzado la promesa. Sí, ya he recibido aquello que esperaba. Pero yo en mi casa serviremos al Señor. Yo en mi casa serviremos al Señor. Qué pena es ver aquello de que cuando recogen aquello que el Señor les ha dicho, cogen y salen huyendo. Ya no quieren, ya no necesitan del Señor, ya han recogido su parte de la tierra, su parte de la promesa, ya han sido bendecidos y se olvidan del Señor. Pero Josué no era de esos hombres de que cuando ya han solucionado lo suyo, cuando ya han sacado su interés, se olvida del Señor, sino que decían, no, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Hombre de convicción. Qué bueno es, hermana, tú en tu casa, que seas un hombre, una mujer de convicción, de valores, en lo bueno, en lo malo. Como decía Job, o sea, buscaremos, agradeceremos, daremos gloria a Dios cuando nos da lo bueno y cuando lo malo no. ¿Dejará de ser Dios? Hombres de convicción son los que alcanzan las promesas de Dios. Aunque todos le den la espalda. Pero yo en mi casa serviremos al Señor. Aunque todos abandonen, pero yo me mantendré firme. Y esos son, no la generación Josué, son los que han puesto su mirada solamente en Jesús. Y no se vuelven atrás. La mirada en Jesús y no mirando atrás. Pon tu mirada solamente en Jesús y no mires nunca atrás. El escritor de Hebreos dice, pero nosotros no somos los que retroceden para perdición. Mira, el Señor no te sacó a ti de la esclavitud para que otra vez vuelvas al mismo agujero. El Señor no te sacó de la esclavitud para que tú ahora te pegues toda la vida dando vueltas por el desierto. Nosotros no somos de los que retrocedemos para atrás para perdición, sino, como decía el escritor, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Sino de los que tenemos fe para mantenernos firmes en esa salvación que el Señor nos ha regalado, en esas bendiciones, en esas promesas que Dios nos ha regalado. Ese era Josué. Pero ese también eres tú. Ese también soy yo. Esos somos esta iglesia que nos dio el Señor esta promesa, alcanzando las promesas de Dios.
que nos levantamos como libertadores, es verdad, que también somos libertadores, que vamos arrancando almas al diablo, sacándolos de la esclavitud. Pero como conquistadores no nos conformamos, no nos queremos perder por el camino, sino que queremos ser obedientes a la palabra de Dios. Tenemos que estar bajo autoridad de Dios, a través de su palabra, obedientes a la palabra de Dios, para poder alcanzar y para poder llevar a otros, poderlos guiar, pasar ese Jordán y entrar en la tierra prometida y decir: aquí tenéis lo que el Señor os ha prometido. Pero tenemos que ser pacientes también. Dice de que no se engañéis, Dios no puede ser burlado. No te engañes a ti mismo, es lo que dice el Señor. Dios no puede ser burlado. Todo aquello que siembres, aquello vas a recoger, a cosechar. El que siembra, dice, para su carne, dice, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pero me gusta el versículo que le acompaña después, dice: no nos cansemos pues de hacer el bien. No te canses, busca a Dios, mantente firme, fuerte, no abandones. Dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, si perseveramos. Hombres y mujeres que perseveran pacientemente. Ay, espera. Pacientemente esperé al Señor. Y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor. En esa certeza, era como lo decía, creyente de fe. Hombres y mujeres de fe, lo mismo que lo había sido Josué. Hijitos, vosotros sois de Dios. Tú eres de Dios. Tú has sido redimido por la sangre del Cordero. Tú has sido rescatado de las garras del diablo. Tú tienes una nueva identidad. Decían: hijitos, vosotros sois de Dios. Dice: y los habéis vencido. Hemos vencido a todos nuestros enemigos. Y por eso en esta mañana estamos aquí, dentro de las promesas de Dios, alcanzando y manteniendo las promesas de Dios. ¿Y por qué? Porque dice: porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está contigo, el que está conmigo, que el que está en el mundo. Hombres de fe, no nos comeremos como a pan. Gigantes, sí, pero nos comeremos como a pan. Repartiremos por heredad la tierra que el Señor juró a nuestros padres. Las bendiciones que Dios nos prometió, las repartiremos entre nosotros. Hombres de fe y personas de convicción. Tú tienes que ser un hombre, una mujer de convicción. El Señor te ha sacado de la esclavitud. Igual tuviste que hacer el mismo recorrido, pasar también por el desierto. Y a veces un desierto largo, 40 años se pegó el pueblo de Israel, y nosotros también a veces hemos experimentado un desierto largo, ¿verdad? Dios ha sido fiel. Dios puso el Jordán, que era aquello que impedía el poder alcanzar la promesa de Dios. Pero un día nos dijo: meter el pie en el agua. Y metimos el pie en el agua y el agua se paró. En la presencia de Dios iba delante de nosotros. Y tú y yo hemos sido llamados a ser conquistadores. Ahora estamos repartiendo la tierra, las promesas de Dios. Muchos ya estamos asentados en las promesas de Dios. Muchos ya hemos recibido las promesas de Dios y damos gracias al Señor porque ha sido bueno, porque no nos ha fallado. Porque aunque ha habido obstáculos, problemas, dificultades, le hemos creído a Él. Pero ahora tenemos que seguir
manteniéndonos en esa convicción de que todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Decía, tenéis que elegir ahora a quién servís. Tendréis que escoger a quién vais a servir. Siempre se sirve a alguien. O sirves a Dios o sirves al enemigo. Aquel que te ha tenido muchos años en esclavitud. Aquel que ha destruido tu vida. Aquel que quiere impedir a toda costa de que tú no alcances las promesas de Dios. Pero acuérdate de estas palabras. Siempre vas a estar sirviendo a alguien. Aunque a ti te parezca que te sirves a ti. Hemos dicho que la desobediencia es el principio satánico que utiliza tu enemigo. O sirves a Dios o sirves a aquel que quiere destruir tu vida. Y Josué les dijo, ya habéis alcanzado la promesa, pero ahora tienes que decidir. ¿Seguiréis? ¿Buscaréis a los dioses de vuestros padres al otro lado del Jordán, allí donde no había ninguna promesa más que esclavitud? ¿Serviréis? ¿Os volveréis como el cerdo al vómito una vez de haber sido librados de la esclavitud, sacados, limpiados por la sangre del Cordero y regalándolos esa vida nueva? ¿Os serviréis a los moradores, a los dioses que están aquí, entre la gente que habitéis ahora? Ahora, como ya os habéis sido restaurados, como ya habéis sido limpiados, como ya tenéis una identidad, un prestigio, ahora os vais a entremezclar con el mundo, con sus afanes, con toda esta corriente de que dice que nos separa del Señor. Ya has solucionado tus problemas y ya no necesitas de Dios, ya te vas a buscar a los dioses del mundo. Pues Josué dijo, yo en mi casa serviremos al Señor. Tenía convicción de ser un hijo de Dios, de que todo se lo debía a Dios. Y en esta mañana yo sé de que allá donde tú estás, primero el Señor te sacó de la esclavitud. Se reveló como tu libertad. Sé de que eres obediente a la palabra de Dios. Y por eso estás en esta mañana escuchando el mensaje de salvación para tu vida. Sé de que además eres paciente, porque muchos llevan años esperando. Pero has podido decir, como el salmista, pacientemente espera al Señor. Y oyó mi clamor. Se inclinó a mí, dice, y oyó mi clamor. Sé de que no solamente que eres obediente, que eres paciente, sino que también eres un hombre y una mujer de Dios, la cual cree las promesas de Dios, la cual cree que su palabra es verdad, que es viva y eficaz, que es palabra rema. Y por eso estás en esta mañana escuchando también este mensaje, porque tienes una identidad como hija de Dios. Tú tienes la mente de Cristo. Y porque es lo mismo que Josué, tú tienes la convicción de que tú le perteneces al Señor, que tú eres de Cristo. Tú no le sigues por lo que te ha dado, tú le sigues por quién es Él, por cómo se ha revelado a tu vida, por el amor que ha tenido a tu vida, porque Él te compró con aquella preciosa sangre. Sabes que eres propiedad de Cristo, sellado con su Espíritu Santo, porque tienes una nueva identidad en Cristo Jesús, que es la que has decidido mantener. Por eso quiero orar en esta mañana. Quiero orar en esta mañana de que si alguna de esas actitudes se han relajado o
o no las has ejercitado. Que el Espíritu Santo venga hablando a tu vida, para que no seas solamente alguien de que te hayan liberado de aquella esclavitud, sino alguien que le hayan introducido en las promesas de Dios. Que no te quedes en medio, sino que Dios, aquello que te ha prometido, lo puedes alcanzar. Padre, yo quiero bendecir a cada uno de mis hermanos allí en sus hogares. Que el Espíritu Santo venga sobre sus vidas. Que puedan sentir de que han sido llamados a algo más de que solamente salir de la esclavitud, sino que han sido llamados a un nuevo lugar. Que han sido llamados, Señor, a poder alcanzar tus promesas. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te pido de que sean hombres y mujeres obedientes a tu palabra. Que sean hombres y mujeres pacientes, que sepan esperar en ti. Que sean hombres y mujeres de Dios, firmes, que no duden. Quita toda duda, Padre, en el nombre de Jesús. Que van a tener una identidad como hijos de Dios. Pero también, Señor, que tú les des esa convicción de que son hijos de Dios. Esa decisión que un día dieron, ese paso de decir, Señor, pongo mi vida en tus manos, entrego mi vida a Cristo. Ese día que te reconocieron como Señor y Salvador de sus vidas. Señor, que ellos puedan proclamarlo en esta mañana. Yo en mi casa serviremos al Señor. Toma ese compromiso con el Señor. Toma el compromiso de ser obediente, de ser paciente, de ser un hombre y una mujer de Dios, con valores convincentes, firmes. Tú le perteneces al Señor. Tú eres de Cristo. Has sido comprado por la sangre del Cordero. Y Padre, yo los quiero bendecir y que van a entender de que son generación Josué. Aquellos que nada ni nadie les puede apartar de tus promesas. Aquellos con los cuales tú caminas delante de ellos, quitando a todos los enemigos que puedan venir, que se levanten en contra de ellos. Tú vas peleando delante de ellos, tirando los muros de Jericó. Todo gigante es quitado en el nombre de Jesús. Y aquella tierra fue repartida entre el pueblo de Israel. Tus promesas en esta mañana, en Cristo Jesús, están en tus manos. Ya han sido conquistadas. Ahora lo único que tienes que hacer es repartirlo, cogerlo. Y que nadie ni nada te las puedan robar, sino que puedan ser guardados como un tesoro en tu corazón. También quiero orar por aquellos de que igual nos están escuchando y no han entregado su vida al Señor. El Señor te dice de que Él vino a libertar a los cautivos. Él vino a buscarte. Él te quiere sacar de esa esclavitud. No sé, no te conozco. El Espíritu Santo sí te conoce, sabe cuál es tu opresión, cuáles son tus cadenas. Pero el Señor dice de que Él vino, rompió tu cadena. Cristo Jesús rompió en la cruz toda maldición, toda atadura. Fue rota allí la cruz del Calvario y nos ha hecho libres. Ya le dice que tenemos entrada, que rasgó aquel velo, aquello que separaba al lugar santísimo, dice que lo rompió y tenemos acceso al Padre con plena libertad. En esta mañana quiero que entiendas de que el Señor pagó por tus pecados en la cruz.
Que aquellos de que ya han sido redimidos por la sangre del Cordero, dice que ninguna condenación hay. Ninguna atadura, ninguna esclavitud hay para aquellos de que aceptan el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Sino de que tienen acceso al trono de la gracia para poder alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en esta mañana tú tienes esa oportunidad de poder entregar tu vida al Señor, de poder salir de la esclavitud, de poder ponerte a andar para pasar ese río, ese Jordán, que te va a introducir en las promesas de Dios. Yo quiero que ahí donde estés, si es tu situación, que no has entregado tu vida al Señor y quieres dar este paso, que repitas conmigo una oración. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Sé que soy pecador, sé que no merezco nada. Pero también sé, Señor, que aquel sacrificio que tú hiciste en la cruz es suficiente para limpiar todos mis pecados y hacerme libre. Por eso, Señor, me quiero arrepentir, pero también quiero creer y creer en aquel sacrificio de la cruz que tú hiciste. Por eso entrego mi vida a ti, mi Señor Jesucristo. La pongo en tus manos. Te reconozco como Señor de mi vida, ya que voy a ser comprado por la sangre del Cordero, pero también como Salvador, quitando la paga de mi pecado. Y que tu Espíritu Santo venga sobre mi vida. Y el sello del Espíritu Santo confirme que soy un hijo de Dios. Dile estas palabras allá al Señor. Esto quiero que entiendas que es un momento. Si tú has hecho esa confesión conscientemente de lo que estabas diciendo, con un corazón sincero delante de Dios, de verdad, tienes que entender que eres un hijo de Dios. Uno de aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Y que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La libertad ya la tienes. Ahora hace falta que vayas caminando, alcanzando las promesas que Dios te va a dar. Que el Señor lo bendiga. No quiero olvidarme y quiero orar por todos los que están en estos momentos con enfermedad. Quiero orar por Ana Mari. Quiero orar por Lucía, quiero orar por Fausto, quiero orar por Jorge, quiero orar por Ruth, por Mario, seguramente que hay alguno más que ahora mismo no me viene a la mente, pero el Señor sabe y los conoce. También por las hermanas más mayores de la congregación, que el Señor nos las guarde, nos las cuide, por María, por Rita, y por aquellos que lo estén pasando mal, que estén en necesidad, que confíen en el Señor, pacientemente esperen al Señor. Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Quiero orar en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Te ponemos cada una de estas vidas. Que tu Espíritu Santo vaya visitándolos uno por uno, tocándolos con tu Espíritu Santo, sanando sus enfermedades, rompiendo sus cadenas, guardándolos de todo ataque del enemigo, supliendo, Señor, cada una de las necesidades que puedan tener, y que tu mano poderosa, Señor, los acompañe. Sabemos que, como has dicho tu palabra en esta mañana, de que tú irás con tu pueblo para alcanzar sus promesas. Estamos seguros, Señor, que tú les estás acompañando en este tiempo, que los estás guardando, que los estás bendiciendo, y que confiadamente podamos estar, Señor, porque tú estás con nosotros. Padre, yo los quiero bendecir en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los bendecimos, les queremos mucho y nos veremos pronto. Que el Señor les bendiga y vamos con una alabanza. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor.
Gloria a Dios. Aleluya. Tan hermoso es Jesús, son tus palabras, es tu amor. Aleluya. Tan glorioso es Jesús, que sin poder. Aleluya. Cuánto